Hay historias que estremecen al mundo no solo por la crueldad de los hechos, sino porque exponen lo peor y lo más oscuro del ser humano. Una de esas historias ocurrió en Amstetten, Austria, en pleno corazón de Europa, un lugar aparentemente tranquilo, donde la rutina parecía intocable y la vida se desenvolvía sin sobresaltos. Sin embargo, tras las paredes de una casa común, se escondía un secreto que horrorizó a la humanidad entera. Ese secreto tenía nombre, Josef Fritzl. El caso Fritzl, como sería conocido en los medios, se convirtió en uno de los episodios criminales más perturbadores de la historia moderna. Durante 24 años, entre 1984 y 2008, Josef Fritzl mantuvo encerrada a su propia hija, Elisabeth, en un sótano oculto bajo su vivienda. Allí, en condiciones inhumanas, la privó de su libertad, abusó de ella de manera sistemática y la obligó a tener hijos en cautiverio. La magnitud de esta historia es difícil de asimilar. No se trató de un secuestro realizado por un desconocido, ni de un crimen aislado. Fue un caso de violencia intrafamiliar extrema, ejecutado con un nivel de planificación, control y perversidad que desafía la comprensión. Durante más de 2 décadas, Josef Fritzl logró ocultar la existencia de un mundo subterráneo, donde su hija y los hijos nacidos de esos abusos sobrevivieron sin que nadie sospechara la verdad. Cuando el caso salió a la luz en abril de 2008, la noticia dio la vuelta al planeta. Las primeras notas periodísticas hablaban de la casa del horror y del monstruo de Amstetten. Los titulares se replicaban en Europa, América, Asia y África. El asombro era global. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en pleno siglo XXI, en un país desarrollado, sin que nadie lo descubriera? Este documental propone un recorrido exhaustivo por cada detalle del caso. ¿Quién fue Josef Fritzl y cómo llegó a convertirse en uno de los criminales más infames de nuestro tiempo? ¿Quién era Elisabeth y cómo logró sobrevivir a 24 años de encierro? ¿Cómo fue posible mantener un sótano secreto en una comunidad aparentemente normal? ¿Qué papel jugó la sociedad, las autoridades y el silencio de quienes estaban cerca? ¿Qué pasó después del descubrimiento, tanto en el ámbito judicial como en la vida de las víctimas? No se trata solo de contar una historia criminal. Es también una oportunidad para reflexionar sobre los límites de la violencia, el poder del silencio y la importancia de escuchar las señales de abuso que muchas veces permanecen ocultas. La historia de Elisabeth Fritzl no es solo un relato de horror, sino también uno de resistencia y supervivencia. A pesar del cautiverio, de los abusos y de las pérdidas, ella logró soportar lo insoportable, proteger a sus hijos y, finalmente, romper el silencio que la ató por casi un cuarto de siglo. En las próximas horas recorreremos este caso con detalle, desde la infancia de Josef Fritzl y su relación con Elisabeth, hasta la construcción del sótano, los años de encierro, el descubrimiento de 2008, el juicio y las repercusiones globales. Este viaje no será fácil. Es un relato doloroso, cargado de crudeza. Pero es necesario, porque recordar no es solo un acto de memoria, sino también una advertencia. El mal puede ocultarse en los lugares más inesperados, y el silencio puede convertirse en el mejor aliado de la oscuridad. Para comprender la magnitud del caso Fritzl, es necesario retroceder en el tiempo, hasta los orígenes de su protagonista, Josef Fritzl. Porque detrás de cada crimen hay siempre una historia previa, un pasado que, aunque no justifica los actos, ayuda a entender cómo se fue moldeando la mente del victimario. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935, en Amstetten, una pequeña ciudad en Austria. Su infancia transcurrió en un contexto de inestabilidad. Creció en un hogar marcado por la ausencia de su padre, que abandonó a la familia cuando él era muy pequeño. Su madre, una mujer de carácter duro y autoritario, se convirtió en la figura dominante en su vida. Los relatos posteriores describen a una madre estricta, con poco afecto, que ejercía un control rígido sobre su hijo. Los años de su niñez coincidieron con la época más oscura de Europa, el ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Austria, tras ser anexada a la Alemania nazi en 1938, vivió bajo un régimen que promovía la disciplina, la obediencia ciega y la represión de cualquier disidencia. En ese ambiente creció Josef, internalizando valores de control, silencio y rigidez que marcarían su personalidad. De joven, Fritzl estudió ingeniería eléctrica. Pronto mostró un carácter ambicioso, perfeccionista y obsesivo con el control. Quienes lo conocieron en aquella etapa lo describían como un hombre callado, pero extremadamente calculador. No era alguien que inspirara cariño, pero tampoco despertaba sospechas. Se presentaba como un ciudadano respetable,
dedicado al trabajo y a su familia. En 1956, con apenas 21 años, se casó con Rosemarie, una joven de 17 años. Juntos formarían una familia numerosa, tuvieron 7 hijos, entre ellos Elizabeth, quien se convertiría años después en la víctima central de esta historia. Pero desde el inicio, la relación estuvo marcada por la desigualdad. Joseph era autoritario, dominante y exigía obediencia absoluta. Rosemarie, sumisa, se limitaba a aceptar su carácter. Ya en la década de 1960, Fritzl comenzó a mostrar comportamientos perturbadores. Fue denunciado por acoso sexual, en 1967, condenado por un caso de violación a una mujer de 24 años. La sentencia fue de 18 meses de prisión, de los cuales cumplió solo 12. Este antecedente, que más tarde cobraría relevancia en su juicio, fue un indicio temprano de su peligrosidad. Sin embargo, tras su liberación, volvió a la vida aparentemente normal, como si nada hubiera ocurrido. En la comunidad de Amstetten, Joseph era visto como un hombre serio, trabajador, con inclinaciones técnicas y un fuerte deseo de reconocimiento. Construyó varias propiedades, era propietario de una casa de huéspedes y se mostraba como alguien económicamente estable. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se escondía un hombre con un mundo interior oscuro y peligroso. El control y la planificación fueron rasgos fundamentales en su personalidad. Desde joven, Joseph mostró una obsesión por la arquitectura subterránea. Se interesaba por los sótanos, los refugios y los espacios ocultos. Lo que para otros era una rareza, para él era parte de una idea que iba madurando con el tiempo, construir un espacio secreto donde pudiera ejercer un poder absoluto. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada de Joseph Fritzl es uno de los aspectos más inquietantes de esta historia. Ante los vecinos, era un ciudadano ejemplar, dentro de su hogar, un hombre autoritario, y en su intimidad más oscura, un abusador que planificaba un crimen sin precedentes. Así se fue configurando la mente del hombre que, años más tarde, transformaría un sótano en una prisión y la vida de su hija en un infierno. La infancia marcada por el abandono, la dureza de una madre estricta, la influencia de una época de guerra y el deseo obsesivo de control fueron los ingredientes que alimentaron a quien sería recordado como el monstruo de Amstetten. La familia Fritzl, desde afuera, parecía una más dentro de la pequeña ciudad de Amstetten. Joseph y Rosemarie eran vistos como un matrimonio tradicional, él, el hombre trabajador y proveedor, ella, la ama de casa dedicada al cuidado de los hijos. Pero detrás de esa apariencia normal se escondían tensiones, secretos y dinámicas de poder muy marcadas. Joseph Fritzl era un hombre de carácter dominante. Dentro del hogar, su palabra era ley. Decidía sobre el dinero, sobre la educación de los hijos, sobre lo que se podía y no se podía hacer. Rosemarie, sumisa, aceptaba las reglas sin cuestionarlas. Esta dinámica convirtió la casa en un espacio donde reinaba el silencio, la obediencia y el miedo. En total, la pareja tuvo 7 hijos. Entre ellos se encontraba Elizabeth, nacida en 1966. Desde pequeña, Elizabeth mostró un carácter distinto, era más independiente, curiosa y soñadora. Le gustaba leer, escribir, compartir con amigas y, a diferencia de sus hermanos, no se conformaba fácilmente con el control de su padre. Esta actitud la convirtió en blanco de Joseph, quien veía en ella una amenaza a su autoridad. Los testimonios posteriores revelaron que Joseph comenzó a mostrar comportamientos inquietantes hacia Elizabeth desde que era niña. Controlaba sus amistades, limitaba sus salidas y la castigaba con severidad cuando desobedecía. Rosemarie, aunque percibía parte de estas conductas, permanecía en silencio. La dinámica de sumisión que ella misma vivía con su esposo la llevaba a normalizar situaciones que eran, en realidad, profundamente abusivas. Durante la adolescencia de Elizabeth, los choques con su padre se intensificaron. Mientras Joseph quería mantener un control absoluto sobre su hija, ella buscaba independencia. A los 15 años, Elizabeth intentó escapar de la casa familiar. Se fue con una amiga a Viena, pero fue localizada por la policía y devuelta a Amstetten. A los ojos de la sociedad, esto se interpretó como una simple rebeldía juvenil. Para Joseph, en cambio, fue una afrenta personal que reforzó su decisión de controlarla aún más. En esa etapa, Elizabeth comenzó a trabajar como camarera en una ciudad cercana. Mostraba deseos de salir adelante por sí misma, de construirse un futuro distinto al que le imponía su padre. Sin embargo, Joseph no lo permitió. La obligaba a regresar a casa temprano y limitaba su contacto con compañeros de trabajo.
Joseph Fritzl tenía una visión enfermiza de la relación con su hija. Mientras públicamente hablaba de disciplina y protección, en realidad estaba tejiendo un plan siniestro: mantenerla bajo su dominio absoluto, aislada del mundo exterior. En su mente, Elizabeth no debía ser una persona independiente, sino alguien a su servicio. La familia Fritzl, como muchas en Austria, era percibida desde afuera como normal, pero los hijos crecían bajo un ambiente de miedo. Años después, varios de ellos relatarían que, aunque no comprendían en su totalidad lo que ocurría, sabían que algo no estaba bien. La severidad de su padre, los secretos que guardaba y el silencio de su madre eran señales de un hogar fracturado por el abuso de poder. Elizabeth, sin saberlo, se convirtió en el centro de una obsesión. Su padre había comenzado a preparar, paso a paso, lo que sería su destino: una vida encerrada en un sótano construido por él mismo. Mientras ella soñaba con libertad, Joseph soñaba con posesión. Mientras ella buscaba escapar, él buscaba encadenarla. Esta tensión marcaría el inicio de la tragedia. Porque la relación entre Joseph y Elizabeth no era la de un padre y una hija comunes, sino la de un victimario y una víctima en proceso de ser capturada. El caso Fritzl no fue producto de un impulso repentino, sino de una planificación fría, calculada y casi obsesiva. Joseph Fritzl no improvisó, diseñó durante años el lugar que se convertiría en la prisión de su hija Elizabeth. Ese lugar estaba justo debajo de la casa familiar, oculto a la vista de todos, un sótano que él mismo construyó y modificó con paciencia enfermiza. En la década de 1970, Joseph solicitó permisos oficiales para ampliar el sótano de su vivienda en Amstetten. En los papeles, justificó la obra como una medida de seguridad. Austria vivía bajo la sombra de la Guerra Fría, y muchos ciudadanos construían refugios antiaéreos y búnkeres. Nadie sospechó que, detrás de ese proyecto aparentemente normal, se escondía un propósito mucho más oscuro. El sótano comenzó como un espacio reducido, pero con el tiempo Joseph lo transformó en una verdadera prisión subterránea. Excavó túneles, reforzó paredes de concreto, instaló puertas metálicas y sistemas de cerraduras electrónicas. La entrada estaba oculta detrás de una estantería, invisible para cualquiera que no conociera su secreto. Las medidas de seguridad eran extremas. La puerta principal, de acero reforzado, solo podía abrirse con un código que Joseph guardaba celosamente. No había ventanas, la ventilación era mínima y el aislamiento acústico impedía que cualquier sonido llegara a la superficie. El espacio era frío, húmedo y sin contacto con la luz natural. A lo largo de los años, Joseph fue ampliando y mejorando el sótano. Añadió una pequeña cocina, un baño improvisado, un espacio para dormir y hasta una zona que serviría como sala de estar. En apariencia, buscaba hacer habitable el lugar, pero en realidad estaba diseñando una celda moderna, adaptada para mantener a una persona, o varias, en cautiverio durante tiempo indefinido. Lo más perturbador es que Joseph trabajaba en estas modificaciones mientras mantenía su vida pública intacta. De día era el padre de familia, el vecino respetable, el ingeniero eléctrico dedicado a su empleo. De noche, bajaba al sótano y continuaba con su proyecto secreto. La duplicidad de su vida era absoluta. Su esposa, Rosemarie, sabía que su marido pasaba largas horas en el sótano, pero nunca preguntó demasiado. Joseph era autoritario, y ella había aprendido a no cuestionarlo. Lo que para ella era un pasatiempo de su esposo, en realidad era la preparación del crimen más atroz de Austria. Hacia mediados de la década de 1980, el sótano ya estaba prácticamente listo. Joseph había creado un espacio subterráneo de más de 55 metros cuadrados, con pasillos estrechos y habitaciones conectadas entre sí. El ambiente era opresivo, pero contaba con lo básico para sobrevivir. El sótano no era solo un lugar físico, era la materialización de su obsesión de control. Joseph había decidido que allí encerraría a Elizabeth, y que ese encierro le permitiría tener sobre ella un poder total, absoluto, inquebrantable. Mientras Elizabeth soñaba con independizarse y escapar del dominio de su padre, él ya había preparado su destino. La trampa estaba construida. Solo faltaba el momento de ejecutarla. El 28 de agosto de 1984 quedó grabado como el inicio de una de las historias más escalofriantes de la criminología moderna. Ese día, Joseph Fritzl ejecutó el plan que llevaba años preparando: el secuestro de su propia hija, Elizabeth, de tan solo 18 años. La vida de Elizabeth en aquel momento parecía encaminarse hacia la independencia. Había terminado un curso de formación y soñaba con trabajar fuera de Amstetten.
A pesar del control asfixiante de su padre, ella seguía buscando maneras de alejarse de ese hogar opresivo. Pero Joseph tenía otros planes. Esa mañana, le pidió a Elizabeth que lo ayudara con una supuesta tarea en el sótano. Joseph había ganado su obediencia con años de manipulación y miedo. La joven, confiando en que sería solo una labor temporal, lo acompañó hasta la entrada del refugio. Lo que ella no sabía era que su padre tenía preparado el último paso de su macabro plan. Una vez dentro, Joseph la condujo a través de los pasadizos hasta llegar al área más profunda del sótano. Allí, con movimientos calculados, activó el mecanismo de la puerta reforzada y la cerró. En un instante, Elizabeth pasó de ser una joven con aspiraciones a convertirse en prisionera en el propio hogar donde había crecido. Las horas siguientes estuvieron llenas de desconcierto y terror para Elizabeth. No entendía lo que ocurría. Su padre, con una calma perturbadora, le explicó que a partir de ese momento viviría allí abajo. Joseph no improvisaba, le había preparado un colchón, algunos alimentos y un espacio reducido. Pero lo que él presentaba como una nueva vida, para Elizabeth era el inicio de un infierno. Mientras tanto, en la superficie, Rosemarie, la madre de Elizabeth, notó la ausencia de su hija. Al no encontrarla, denunció la desaparición ante la policía local. Joseph, con frialdad absoluta, se encargó de desviar las sospechas. Días después, mostró una carta escrita por Elizabeth. En ella, la joven explicaba que se había marchado voluntariamente, que no quería seguir viviendo con su familia y que se unía a una secta religiosa. La carta, en realidad, había sido redactada bajo coerción. Joseph obligó a Elizabeth a escribirla, garantizando así una coartada perfecta. Durante años, esta versión fue aceptada por las autoridades y por la propia familia, que llegó a creer que la joven había decidido cortar vínculos. El secuestro fue tan exitoso para Joseph porque combinó la violencia con la manipulación psicológica. Mientras mantenía a Elizabeth encerrada bajo tierra, ante el mundo construía la imagen de un padre resignado a la partida de su hija. Nadie sospechaba que, apenas unos metros más abajo, en el mismo terreno, ella vivía atrapada en condiciones inhumanas. El sótano se convirtió en su mundo. Sin ventanas, sin contacto con la luz del sol, sin espacio para moverse con libertad. Los días se confundían con las noches. El tiempo comenzó a diluirse para Elizabeth, que tardó semanas en comprender que su padre no tenía intención de liberarla. Ese agosto de 1984 marcó el inicio de 24 años de cautiverio, durante los cuales Elizabeth soportaría abusos físicos, psicológicos y sexuales. Su padre había logrado lo que siempre había deseado, un dominio absoluto sobre ella, en un espacio que nadie más conocía. El secuestro de Elizabeth no fue solo un acto criminal, fue también el inicio de un experimento macabro de control total. Joseph Fritzl había creado su propio universo, en el que él era la única autoridad y su hija la prisionera absoluta. Cuando Joseph Fritzl cerró la puerta metálica aquel 28 de agosto de 1984, Elizabeth comenzó una vida que nadie puede imaginar, la vida bajo tierra. Los primeros años de cautiverio fueron una lucha constante contra el miedo, la incertidumbre y la desesperación. Un periodo en el que se establecieron las dinámicas de control que marcarían las siguientes 2 décadas. El sótano, en un inicio, era un espacio reducido y frío. Apenas tenía un colchón, una pequeña cocina rudimentaria y un baño improvisado. Las paredes de concreto rezumaban humedad, y el aire era denso, casi irrespirable. La ausencia total de luz solar desorientaba por completo el sentido del tiempo. Elizabeth no sabía si era de día o de noche. Su reloj biológico comenzó a desajustarse. Los primeros días fueron de confusión absoluta. Joseph la visitaba con frecuencia, no para tranquilizarla, sino para imponer su autoridad. Le dejaba claro que nadie sabía dónde estaba, que nadie iba a rescatarla y que su única opción era obedecerlo. Esta manipulación psicológica fue tan brutal como las condiciones físicas. Joseph repetía que la familia creía que ella había escapado por voluntad propia y que la policía jamás la buscaría allí. Para Elizabeth, esos primeros años fueron un proceso de adaptación forzada. Al miedo se sumaba la necesidad de sobrevivir. Aprendió a organizar los pocos recursos que su padre le llevaba, comida enlatada, pan, agua y algunos utensilios básicos. También comenzó a desarrollar rutinas, porque comprendió que mantener la mente activa sería la única manera de no enloquecer. Joseph, mientras tanto, iba perfeccionando su control. Instaló sistemas de ventilación para prolongar la estadía de su hija,
Mejoró la iluminación artificial con lámparas fluorescentes y fue ampliando el espacio con nuevas excavaciones. Pero estas mejoras no eran actos de bondad, sino de conveniencia. Le aseguraban que Elizabeth podría sobrevivir por años, bajo su dominio. Fue durante este periodo cuando comenzaron los abusos sexuales sistemáticos. Joseph utilizaba el encierro como excusa perfecta. Elizabeth no tenía escapatoria, no podía pedir ayuda, no podía resistirse sin consecuencias. El trauma psicológico era tan profundo como la violencia física. Elizabeth tenía apenas 18 años, y su mundo se había reducido a un sótano y al control absoluto de su padre. Mientras tanto, en la superficie, la vida continuaba. Rosemarie y los demás hijos de la familia Fritzl se adaptaban a la narrativa impuesta por Joseph. Elizabeth se había ido por decisión propia, había elegido una vida fuera del hogar. Joseph mostraba ocasionalmente cartas que recibía de ella, todas escritas bajo coerción. Nadie sospechaba que, a pocos metros, en el mismo terreno, la joven seguía atrapada. Entre 1984 y 1989, Elizabeth intentó mantener la esperanza. Rezaba, escribía pequeños diarios en hojas que lograba esconder y trataba de aferrarse a la idea de que algún día escaparía. Pero el paso del tiempo fue debilitando esa esperanza. Cada año que pasaba en la oscuridad hacía más difícil imaginar la libertad. Elizabeth no estaba sola en ese sótano en términos emocionales, aunque aislada físicamente, pensaba constantemente en su madre y en sus hermanos. Esa conexión imaginaria con su familia fue una de las claves de su resistencia. Sin embargo, lo que ella ignoraba era que Joseph no tardaría en alterar aún más su destino. Pronto comenzaría una nueva etapa marcada por embarazos, nacimientos y más sufrimiento bajo tierra. Estos primeros 5 años fueron el establecimiento del régimen de terror. Joseph había creado su propio mundo, un universo donde él era el único con poder de decidir. Elizabeth, a pesar de todo, comenzó a desarrollar una fuerza interna que más tarde sería fundamental para sobrevivir a lo inimaginable. Si los primeros años de encierro fueron ya un infierno para Elizabeth, lo que vino después superó cualquier límite imaginable. Porque a partir de 1988, la tragedia adquirió una nueva dimensión, el nacimiento de los hijos concebidos durante su cautiverio. Joseph Fritzl, con absoluta frialdad, abusaba de su hija de forma constante. De esos abusos resultaron 7 embarazos. Para Elizabeth, cada uno de ellos fue una experiencia marcada por el dolor, el miedo y la incertidumbre. No había médicos, no había atención hospitalaria, no había apoyo psicológico. Todo ocurría en las profundidades del sótano, bajo condiciones indignas para cualquier ser humano. El primer hijo nació en 1988, apenas 4 años después del inicio del encierro. Elizabeth tuvo que dar a luz sola, con la mínima ayuda de su padre, que le proporcionó tijeras, gasas y algunos libros de medicina. El parto se realizó en el suelo del sótano, sin anestesia ni asistencia profesional. Ese niño fue el primero en abrir los ojos al mundo sin conocer el cielo, el sol ni la libertad. Con los años, Elizabeth dio a luz a un total de 7 hijos. De ellos, 3 fueron criados en el sótano junto a ella y 3 fueron llevados al exterior por Joseph, quien los abandonaba en la puerta de la casa y presentaba a su esposa Rosemarie la versión de que Elizabeth, viviendo supuestamente en una secta, no podía hacerse cargo de los pequeños. El 7º hijo murió poco después de nacer, a causa de problemas respiratorios, y Joseph se deshizo del cuerpo sin permitir que recibiera atención médica. Los niños que permanecieron en el sótano vivieron toda su infancia en la oscuridad. Nunca vieron el sol, nunca caminaron al aire libre, nunca conocieron la voz de alguien más que no fuera la de su madre o su abuelo padrastro. Elizabeth se esforzaba por darles una educación básica, les enseñaba a leer, a escribir y a mantener rutinas, con el poco material que Joseph proveía. Su instinto maternal se convirtió en un acto heroico de resistencia, porque en medio del horror, luchaba por darles algo de humanidad. Mientras tanto, los 3 niños que fueron llevados al exterior crecieron como parte de la familia oficial Fritzl. Rosemarie, ingenua o resignada, aceptaba la explicación de Joseph, que Elizabeth había dejado a los niños en la puerta de la casa. La policía, los servicios sociales e incluso los vecinos creyeron esa versión. Nadie cuestionaba demasiado. Joseph había construido un relato creíble para todos, menos para quienes vivían atrapados en la oscuridad. La doble vida de Joseph alcanzaba un nivel grotesco. En la superficie era el abuelo que cuidaba de unos niños supuestamente abandonados. Bajo tierra, era el carcelero de una hija y 3 nietos que jamás saldrían a la luz.
El impacto psicológico en Elizabeth fue devastador. No solo debía sobrevivir al encierro y a los abusos, sino también criar a sus hijos en condiciones infrahumanas. Les inventaba juegos, les contaba historias y trataba de mantener viva la esperanza. Pero cada día era una lucha por alimento, espacio y dignidad. El sótano se convirtió en un microcosmos de horror y resistencia. Allí abajo, Elizabeth se transformó en madre y maestra, protectora y víctima al mismo tiempo. Su resiliencia fue lo único que evitó que sus hijos crecieran sin noción alguna de humanidad. Mientras tanto, en la superficie, Joseph reforzaba su fachada de respetabilidad. Sus vecinos lo veían como un hombre ordenado, su esposa como un padre preocupado por los hijos ausentes, y las autoridades como un ciudadano que cumplía con sus deberes. Nadie imaginaba que bajo sus pies se estaba gestando uno de los crímenes más atroces de la historia moderna. Mantener un crimen de esa magnitud en secreto durante tanto tiempo parecía imposible. Sin embargo, Joseph Fritz lo logró. Durante 24 años vivió una doble vida, en la superficie, la de un ciudadano respetable, bajo tierra, la de un monstruo que mantenía prisionera a su propia hija y a los hijos que había engendrado con ella. Para sus vecinos, Joseph era un hombre serio, incluso rígido, pero trabajador. Había construido una carrera como ingeniero eléctrico y era conocido por su carácter autoritario. Muchos lo describían como alguien reservado, pero nadie sospechaba que ocultaba semejante secreto en su casa de Amstetten. Con su esposa, Rosemarie, mantenía una relación marcada por el control. Ella sabía que Joseph pasaba largas horas en el sótano, pero no se atrevía a preguntar demasiado. Aceptaba sus explicaciones de que trabajaba en proyectos eléctricos o que necesitaba privacidad. La figura dominante de Joseph no dejaba espacio para cuestionamientos. Cuando aparecieron los 3 niños abandonados en la puerta de la casa, Rosemarie creyó la historia que su esposo inventó, que Elizabeth, tras haberse unido a una secta, no podía criarlos y los dejaba bajo su cuidado. Joseph reforzaba esa versión con cartas supuestamente escritas por su hija, cartas que en realidad él mismo obligaba a Elizabeth a redactar desde el sótano. De esta forma, sostenía la mentira ante su esposa, las autoridades y los servicios sociales. Las cartas eran convincentes. Decían que Elizabeth estaba bien, que había decidido alejarse del mundo y que confiaba en sus padres para criar a sus hijos. Incluso la policía recibió copias de esas cartas y nunca encontró razones para dudar de su autenticidad. Joseph supo construir un relato perfecto para mantener alejadas las sospechas. En el barrio, los vecinos lo veían como un hombre correcto, aunque distante. Sus compañeros de trabajo lo respetaban. Las autoridades sociales, que visitaban a la familia por los niños que aparecían de la nada, no hicieron más que aceptar la versión oficial. Nadie investigó más allá. Mientras tanto, bajo tierra, la realidad era muy distinta. Elizabeth y los 3 hijos que permanecían en el sótano vivían en condiciones cada vez más difíciles. El espacio reducido, la falta de luz solar y el aislamiento absoluto afectaban tanto su salud física como psicológica. Joseph controlaba cada aspecto de sus vidas, qué comían, cuándo dormían, qué podían hacer. Él decidía todo. El contraste entre ambas realidades era perturbador. En la superficie, Joseph era un abuelo cariñoso que llevaba de la mano a los niños abandonados por su hija. En el sótano, era un tirano que abusaba sexual y psicológicamente de Elizabeth y que condenaba a los demás niños a una existencia inhumana. Durante 24 años, Joseph perfeccionó su capacidad de manipulación. Engañó a su esposa, a sus vecinos, a la policía y a las instituciones. Su control sobre Elizabeth era tan absoluto que incluso logró silenciar cualquier intento de rebelión. El miedo a represalias contra sus hijos mantenía a Elizabeth atrapada en un círculo de silencio. El secreto sobrevivió por décadas, y todo gracias a la frialdad calculadora de Joseph y a la indiferencia de un sistema que nunca profundizó en las contradicciones de su historia. El mundo continuaba girando como si nada pasara, mientras en Amstetten, en una casa aparentemente normal, se desarrollaba una de las tragedias más atroces de la historia moderna. Después de 24 años de encierro, el plan de Joseph Fritzl comenzó a desmoronarse en abril de 2008. El detonante no fue un acto de arrepentimiento, sino una emergencia médica imposible de ocultar. Kerstin, la hija mayor que Elizabeth había tenido en cautiverio, empezó a sufrir graves problemas de salud. Tenía 19 años y había pasado toda su vida en el sótano. Su cuerpo estaba débil, su sistema inmunológico comprometido y sus órganos empezaban a fallar. Joseph no pudo ignorar lo evidente: sin atención médica,
Kerstin moriría. El 19 de abril de 2008, Kerstin perdió el conocimiento. Elizabeth suplicó a su padre que buscara ayuda. Tras días de insistencia, Joseph finalmente accedió. Pero, como siempre, lo hizo controlando cada detalle. Subió a Kerstin al exterior y la llevó al hospital de Amstetten. Allí relató a los médicos la misma historia que había repetido durante años, que su hija Elizabeth, desaparecida hacía mucho tiempo, le había dejado a la joven en la puerta. Dijo que Elizabeth pertenecía a una secta y que no podía cuidar a su hija enferma. Pero algo no cuadraba. Los médicos quedaron sorprendidos por la condición física de Kerstin. Presentaba un deterioro extremo, signos de encierro prolongado y deficiencias propias de alguien que no había tenido acceso a luz solar ni a una dieta adecuada. El caso levantó sospechas de inmediato. La policía fue informada. Se emitieron comunicados públicos solicitando a la madre de Kerstin, supuestamente Elizabeth, que se presentara cuanto antes para aclarar la situación. Joseph, desesperado por sostener su farsa, bajó al sótano y obligó a Elizabeth a redactar una nueva carta en la que explicara la hospitalización de su hija. Sin embargo, esta vez Elizabeth se negó. Había llegado el momento de terminar con el silencio. El 26 de abril de 2008, tras intensas presiones y con la policía siguiendo de cerca cada paso, Joseph llevó a Elizabeth y a los dos hijos que aún permanecían encerrados al hospital, bajo la excusa de visitar a Kerstin. Fue allí donde todo cambió. Los médicos, al ver llegar a Elizabeth, alertaron a la policía. Había desaparecido hacía 24 años y ahora aparecía junto a 3 hijos que nadie conocía. Los agentes intervinieron de inmediato. Separaron a Joseph de su hija y la interrogaron en una sala privada. Al principio, Elizabeth estaba aterrorizada. Joseph le había advertido durante años que nadie le creería, que si hablaba sería arrestada y que sus hijos serían apartados de ella. Pero esa noche, tras más de 2 décadas de silencio, Elizabeth decidió contar la verdad. Durante más de 2 horas relató a los agentes el horror que había vivido desde 1984, el secuestro, los abusos, los partos en el sótano, las amenazas y la vida en cautiverio. Explicó cómo Joseph había construido la celda, cómo manipulaba a todos con cartas falsas y cómo logró mantener el secreto durante tanto tiempo. Los investigadores quedaron conmocionados. Inmediatamente organizaron un operativo en la casa de los Fritzl. Descubrieron la puerta oculta en el sótano, el pasadizo estrecho, las habitaciones improvisadas y el espacio donde Elizabeth y sus hijos habían pasado 24 años. La noticia estalló en los medios. En cuestión de horas, Amstetten se convirtió en el epicentro de la atención mundial. Cámaras de televisión, periodistas y curiosos se agolpaban frente a la casa, intentando comprender cómo era posible que semejante crimen hubiera ocurrido en una tranquila ciudad austriaca sin que nadie lo advirtiera. Joseph Fritzl fue arrestado de inmediato. Su vida de aparente normalidad había terminado. Las décadas de secreto se derrumbaron en un solo día, revelando al mundo el monstruo que había permanecido oculto detrás de la fachada de un ciudadano común. El caso apenas comenzaba a ser investigado, pero ya se había convertido en uno de los crímenes más perturbadores de la historia moderna. El descubrimiento del sótano en Amstetten sacudió al mundo entero. En cuestión de horas, el nombre Joseph Fritzl pasó a ocupar titulares internacionales y a convertirse en sinónimo de horror. La historia era tan inimaginable que parecía sacada de una película de terror. Una hija encerrada durante 24 años, 7 hijos nacidos del abuso y un sótano secreto bajo una casa aparentemente común. En Austria, el caso fue recibido con una mezcla de indignación, vergüenza y dolor. La opinión pública no podía comprender cómo era posible que nadie, ni la policía, ni los vecinos, ni las autoridades sociales, hubiera descubierto la verdad en más de 2 décadas. El país se vio obligado a mirarse en el espejo y cuestionar la eficacia de sus instituciones. Los medios de comunicación internacionales llegaron en masa a Amstetten. Cadenas de televisión de todo el planeta instalaron cámaras frente a la casa de los Fritzl. Periódicos y revistas dedicaron portadas completas a lo que llamaban la mazmorra del horror. Cada detalle era analizado: la vida de Joseph, las cartas falsificadas, los niños abandonados en la puerta, la construcción del sótano. El impacto psicológico en Elizabeth y sus hijos fue inmediato. Tras ser liberados, fueron trasladados a un hospital donde recibieron atención médica y psicológica intensiva. El simple hecho de ver el sol, de respirar aire fresco y de caminar en espacios abiertos era para ellos una experiencia abrumadora. Habían pasado la mayor parte de sus vidas en un mundo de concreto y oscuridad,
y la adaptación al exterior sería un proceso largo y delicado. Las autoridades austriacas implementaron un programa especial de protección. Elizabeth y sus 6 hijos sobrevivientes fueron ubicados en un lugar secreto, con seguridad permanente. El objetivo era doble: protegerlos de la presión mediática y garantizar su rehabilitación física y emocional. El público, mientras tanto, no dejaba de hacerse preguntas. ¿Cómo pudo una comunidad entera ignorar lo que pasaba? ¿Cómo aceptaron sin sospechas las cartas supuestamente escritas por Elizabeth? ¿Por qué nadie investigó con más profundidad? Estas interrogantes alimentaban debates en televisión, radios y foros públicos. La figura de Josef Fritzl se convirtió en un símbolo del mal absoluto. Su frialdad, su capacidad de manipulación y su vida doble generaban terror. Los vecinos, que antes lo consideraban un hombre reservado pero respetable, ahora confesaban sentirse engañados. Muchos admitieron que había algo extraño en su personalidad, pero jamás imaginaron la magnitud del secreto que escondía. Mientras tanto, el sistema judicial de Austria se preparaba para enfrentar un juicio sin precedentes. Los fiscales comenzaron a recopilar pruebas, testimonios y peritajes. El sótano fue sellado como escena del crimen y se convirtió en un lugar de estudio para comprender cómo se había sostenido aquel encierro durante tanto tiempo. La magnitud mediática del caso hizo que la familia Fritzl fuera tratada como víctimas de alto perfil. Psicólogos y especialistas en trauma comenzaron a trabajar día y noche para ayudar a Elizabeth y a sus hijos a reconstruir sus vidas. Era un desafío enorme, superar no solo los años de encierro, sino también la exposición pública que, aunque involuntaria, los había convertido en protagonistas de un drama mundial. El caso Fritzl ya no era solo una tragedia privada. Se había transformado en un fenómeno global que cuestionaba la capacidad de la sociedad moderna para detectar y prevenir la violencia extrema que puede ocultarse incluso dentro de los hogares más ordinarios. Tras la liberación de Elizabeth y sus hijos en abril de 2008, Austria entera exigía justicia. El monstruo que había mantenido un secreto durante 24 años ahora debía responder ante los tribunales. El juicio contra Josef Fritzl se convirtió en uno de los más mediáticos y estremecedores de la historia moderna del país. El proceso comenzó en marzo de 2009, en el Tribunal Regional de St. Pölten, una ciudad cercana a Amstetten. Josef Fritzl, de 73 años, ingresó a la sala vestido con un traje gris, cabizbajo, intentando cubrirse el rostro con una carpeta. Frente a él se encontraban jueces, abogados, periodistas de todo el mundo y, sobre todo, la sombra de las atrocidades que había cometido. Los cargos eran múltiples y gravísimos. Secuestro de su hija Elizabeth durante 24 años. Violación reiterada, con más de 3.000 actos sexuales documentados por los peritajes. Incesto, por engendrar 7 hijos con su propia hija. Privación de libertad y reducción a la esclavitud. Homicidio por negligencia, debido a la muerte de uno de los recién nacidos, que falleció a los pocos días de vida por falta de atención médica. La acusación presentó un caso sólido, apoyado en las declaraciones de Elizabeth, las pruebas recogidas en el sótano y los testimonios médicos. La evidencia era tan contundente que, desde el primer día, la opinión pública no tenía dudas: Fritzl era culpable. El tribunal decidió proteger a las víctimas de una exposición innecesaria. Elizabeth no se presentó en persona a la sala, su testimonio fue grabado en vídeo y proyectado solo para el jurado y los jueces. Durante 11 horas, relató con detalle los horrores que había vivido, el encierro, los partos en condiciones infrahumanas, los abusos constantes y el miedo permanente a que su padre cumpliera sus amenazas de matarla a ella y a sus hijos. Ese testimonio fue decisivo. La frialdad de Fritzl, que durante los interrogatorios había intentado minimizar sus crímenes alegando que le había dado a su hija y a sus nietos un techo y comida, quedó desmantelada. El tribunal comprendió que se trataba de un hombre calculador, manipulador y profundamente violento. La defensa intentó argumentar que Josef padecía un trastorno mental y que no podía ser plenamente responsable de sus actos. Sin embargo, los peritos psiquiátricos concluyeron que, si bien tenía una personalidad narcisista y rasgos psicopáticos, era plenamente consciente de lo que hacía y de las consecuencias de sus acciones. El 19 de marzo de 2009, tras 4 días de juicio, el veredicto fue unánime: Josef Fritzl fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue ejemplar: cadena perpetua en una prisión de alta seguridad, con ingreso obligatorio a una unidad psiquiátrica para criminales peligrosos. La reacción dentro de la sala fue de alivio.
Austria respiraba un poco más tranquila sabiendo que aquel hombre jamás volvería a tener contacto con el mundo exterior. Para Elizabeth y sus hijos, la condena representó el inicio de una nueva etapa, libre del control del monstruo que los había dominado durante tanto tiempo. El juicio no solo cerró un capítulo judicial, sino que también dejó profundas lecciones para la sociedad austriaca y el mundo entero. La justicia había actuado, pero el caso planteaba interrogantes que aún resonaban. ¿Cómo pudo ocurrir algo así sin ser detectado durante más de 2 décadas? Tras el juicio y la condena de Josef Fritzl en marzo de 2009, comenzaba el verdadero desafío, reconstruir la vida de Elizabeth y sus 6 hijos sobrevivientes. Después de 24 años de encierro, de abusos y de miedo, enfrentaban una libertad desconocida, un mundo exterior que se había transformado mientras ellos permanecían ocultos bajo tierra. Las autoridades austriacas tomaron medidas extraordinarias. Elizabeth y sus hijos fueron trasladados a un centro médico y psicológico especialmente acondicionado para ellos. Se trataba de un lugar aislado, protegido por un cerco de seguridad y con profesionales de diversas áreas trabajando de forma permanente, médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales. El primer desafío fue la salud física. Elizabeth, a pesar de los años de encierro, mantenía una fortaleza admirable. Sin embargo, sus hijos presentaban graves secuelas, deficiencias vitamínicas, problemas de piel por falta de exposición al sol, debilidad muscular por el espacio reducido y problemas de visión debido a la oscuridad del sótano. Cada uno requirió un plan médico especializado. Pero lo más complejo fue la salud emocional. Los niños que habían crecido en cautiverio no conocían el mundo exterior. El simple hecho de ver un árbol, sentir la lluvia o escuchar el canto de los pájaros era para ellos una experiencia completamente nueva. Los psicólogos describieron el proceso como un nacimiento tardío. Salir del sótano fue como volver a nacer, pero en un entorno desconocido y abrumador. Elizabeth, por su parte, tuvo que enfrentar el doloroso recuerdo de los abusos, pero también la responsabilidad de guiar a sus hijos hacia una vida normal. Durante años había sido su protectora en condiciones inhumanas, y ahora se convirtió en su ancla en un mundo que los miraba con curiosidad y compasión. El gobierno austriaco ofreció apoyo económico y protección absoluta. Elizabeth y sus hijos recibieron una nueva identidad y fueron trasladados a un lugar secreto, lejos de Amstetten, para evitar la presión mediática. Los periodistas de todo el mundo intentaron obtener imágenes, entrevistas o testimonios, pero la familia rechazó cualquier exposición pública. Su prioridad era sanar en privado. A pesar del trauma, Elizabeth encontró fuerzas para reconstruir su vida. Se supo que retomó vínculos con su madre, Rosemarie, aunque la relación fue compleja. Rosemarie también había sido víctima de las manipulaciones de Josef, pero Elizabeth necesitaba tiempo para perdonar el silencio y la pasividad de su madre durante tantos años. Con el tiempo, los niños comenzaron a integrarse lentamente al mundo exterior. Algunos retomaron estudios, otros recibieron terapias intensivas para adaptarse a la vida social. Los especialistas señalaron que, a pesar del sufrimiento vivido, los hijos de Elizabeth mostraban una sorprendente capacidad de resiliencia. El caso Fritzl no solo fue una historia de horror, sino también de supervivencia. Elizabeth demostró una fuerza extraordinaria al resistir durante más de 2 décadas en condiciones inhumanas, al final, al proteger a sus hijos y darles la oportunidad de una nueva vida. El mundo entero admiró su coraje. Austria, avergonzada por el caso, se comprometió a mejorar sus sistemas de control social y a reforzar los programas de detección de violencia intrafamiliar. Sin embargo, para Elizabeth y sus hijos, las cicatrices serían eternas. El descubrimiento del crimen de Josef Fritzl no solo estremeció a Austria, sino que tuvo un eco mundial que trascendió lo judicial y lo mediático. El caso se convirtió en un punto de inflexión para reflexionar sobre la violencia, la indiferencia y las fallas de las instituciones en detectar realidades ocultas incluso dentro de sociedades modernas y aparentemente seguras. En Austria, el impacto fue devastador. La imagen internacional del país, hasta entonces asociado con orden, cultura y estabilidad, quedó manchada por la revelación de que un hombre había podido mantener a su hija prisionera durante 24 años sin que nadie lo descubriera. La prensa internacional habló de la vergüenza de Austria y obligó al gobierno a responder. Uno de los principales cuestionamientos fue hacia los servicios sociales y la policía. ¿Cómo era posible que durante más de 2 décadas nadie hubiera sospechado nada? Varias veces se presentaron oportunidades, las cartas atribuidas a Elizabeth, la aparición de niños en la puerta de la casa,
los rumores sobre Josef y su carácter controlador. Pero ninguna institución investigó a fondo. Esta omisión dejó en evidencia las debilidades del sistema de protección infantil y de control comunitario. El caso también generó debates profundos sobre la violencia de género y el control patriarcal. Josef Fritzl encarnaba la figura de un hombre que ejerció un poder absoluto sobre su hija y su familia, mediante el miedo, la manipulación y la violencia. Su conducta llevó a replantear políticas de protección contra el abuso doméstico y la importancia de escuchar señales de alerta que, muchas veces, la sociedad ignora. En el ámbito cultural, el horror del sótano de Amstetten inspiró documentales, películas, obras de teatro y novelas. Se convirtió en un símbolo de lo que puede ocurrir cuando la maldad humana se esconde detrás de una fachada de normalidad. Obras como The Girl in the Basement o series documentales sobre el caso buscaban no solo contar la historia, sino también mantener viva la memoria de las víctimas. A nivel social, el caso despertó un fenómeno conocido como el efecto Fritzl, la obsesión mundial por comprender cómo un crimen tan extremo pudo pasar desapercibido. Expertos en criminología, psicología y sociología dedicaron estudios enteros a analizar la dinámica de control, la obediencia forzada y la capacidad de manipulación de Fritzl. El debate llegó incluso a la esfera política. El gobierno austríaco se comprometió a reforzar las leyes de protección infantil, a mejorar los mecanismos de investigación en casos de desapariciones y a crear protocolos más estrictos para el seguimiento de denuncias. Aunque estas medidas no podían cambiar el pasado, buscaban evitar que un crimen semejante volviera a repetirse. Pero quizás la repercusión más profunda fue en el imaginario colectivo. El sótano de Fritzl se convirtió en una metáfora del horror oculto tras las paredes de un hogar. El caso enseñó al mundo que los monstruos no siempre viven lejos, sino que pueden estar al lado, disfrazados de ciudadanos comunes, padres de familia o vecinos respetables. El caso Fritzl dejó una huella imborrable. Transformó la manera en que se discute la violencia doméstica, la protección infantil y la capacidad de las sociedades modernas para detectar la crueldad extrema. Fue una llamada de atención global: el mal puede prosperar cuando el silencio y la indiferencia lo permiten. Tras ser condenado a cadena perpetua en marzo de 2009, Josef Fritzl fue trasladado a la prisión de Stein, una de las cárceles de máxima seguridad en Austria. Allí, comenzó el último capítulo de su vida, una existencia marcada por el aislamiento, el desprecio público y el peso de sus propios crímenes. Desde el primer día, Fritzl fue considerado un preso especial. No por privilegios, sino porque su historia había generado tanto odio que su seguridad personal estaba en riesgo. Los guardias sabían que otros reclusos podían atacarlo en cualquier momento, no solo por el repudio a sus crímenes, sino también por la notoriedad mediática del caso. Por eso, pasó largos periodos en custodia especial, separado de la población general. Al ingresar, intentó proyectar una actitud de frialdad y control, como si todavía fuese el hombre calculador que había mantenido un secreto durante 24 años. Sin embargo, con el tiempo, su salud física y mental comenzaron a deteriorarse. Médicos y psiquiatras que lo evaluaron confirmaron que sufría de problemas cardíacos y que su estado psicológico se degradaba lentamente. En prisión, Josef cambió su identidad. Según reportes periodísticos, pidió ser llamado con un nombre distinto para evitar ataques y humillaciones de otros internos. Algunos informes señalan que se dejó crecer la barba y evitaba aparecer en espacios comunes. La vergüenza pública lo alcanzó incluso detrás de los muros de la cárcel. Su rutina era monótona: pasaba la mayor parte del tiempo leyendo, viendo televisión, ocasionalmente, trabajando en talleres penitenciarios. No recibía visitas de su familia. Elizabeth y sus hijos cortaron todo contacto con él de manera definitiva. Rosemarie, su esposa, también se divorció, declarando públicamente que no quería saber nada más de ese hombre. Josef quedó completamente solo. En 2019, a 10 años de su condena, se informó que había sido trasladado a una unidad psiquiátrica especial para criminales peligrosos, dentro del sistema penitenciario austriaco. Allí permanece bajo estricta supervisión médica y psicológica. Su estado de salud, según informes, se ha deteriorado notablemente con la edad, presenta demencia incipiente y ha perdido parte de la capacidad de comunicarse con coherencia. A pesar de ello, la sociedad austríaca sigue considerando su encarcelamiento como un símbolo de justicia. El hombre que engañó a todos durante décadas ahora pasa sus últimos años en la sombra, sin poder ejercer control sobre nadie. Josef Fritzl pasará el resto de su vida tras las rejas, olvidado y repudiado.
Su nombre, sin embargo, nunca será borrado de la memoria colectiva, quedará como un recordatorio del horror que puede ocultarse detrás de la normalidad aparente. El caso Fritzl no terminó con el juicio ni con la condena de Josef. De hecho, su verdadero alcance comenzó después, cuando el mundo entero se vio obligado a reflexionar sobre lo ocurrido en Amstetten. El legado de este crimen va más allá de los titulares sensacionalistas, transformó políticas, inspiró investigaciones académicas y generó cambios culturales profundos. En primer lugar, dejó en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Durante 24 años, Elisabeth Fritzl estuvo encerrada sin que nadie pudiera ayudarla. Esto provocó que instituciones de todo el mundo revisaran sus protocolos de atención ante casos de desapariciones, abusos y denuncias familiares. En Austria, la presión mediática y social obligó al gobierno a reforzar leyes de protección infantil y de seguimiento a menores en riesgo. El caso también sirvió como ejemplo extremo de cómo la manipulación psicológica y el control absoluto pueden silenciar a una víctima durante décadas. Psicólogos y criminólogos lo estudian como uno de los casos más complejos de cautiverio coercitivo. Elisabeth no solo fue prisionera física, sino también psicológica. La mentira de las cartas escritas bajo presión, la amenaza constante y el aislamiento total muestran cómo una persona puede ser dominada hasta anular su capacidad de resistencia. A nivel cultural, el nombre Fritzl se convirtió en un símbolo del horror oculto. Se produjeron documentales, películas, novelas y análisis que buscaban entender lo incomprensible. Aunque algunos criticaron la explotación mediática del caso, otros defendieron la importancia de mantener viva la memoria para evitar que historias similares se repitan. En el ámbito académico, criminólogos lo catalogan como uno de los ejemplos más perturbadores de crimen de cautiverio prolongado junto a casos como el de Natascha Campus o Ariel Castro. El caso permitió profundizar en debates sobre cómo prevenir y detectar situaciones en las que la apariencia social de normalidad oculta realidades monstruosas. El legado también tiene un lado humano, el de la resiliencia de Elisabeth y sus hijos. A pesar del horror vivido, han logrado construir una nueva vida lejos de la sombra de Josef. Con apoyo psicológico, han buscado recuperar la normalidad y el derecho a existir sin miedo. Su historia es hoy una referencia en los estudios sobre resiliencia y recuperación del trauma. Finalmente, el caso Fritzl dejó una advertencia al mundo: el mal puede crecer en silencio si la sociedad elige mirar hacia otro lado. No basta con leyes ni instituciones, es necesario que exista una cultura de atención, escucha y solidaridad con las víctimas. La historia de Amstetten nos recuerda que, detrás de una fachada de normalidad, puede esconderse el infierno. El caso Fritzl quedará para siempre como una de las historias más oscuras y estremecedoras del siglo XXI. No es solo la narración de un crimen, sino el retrato de la perversión del poder absoluto, del silencio cómplice y del abandono institucional. Durante 24 años, un hombre logró ocultar un infierno en el corazón de su hogar. Josef Fritzl no solo construyó un sótano de concreto, construyó un universo de terror en el que su hija y sus nietos fueron condenados a vivir. El sótano de Amstetten se convirtió en un símbolo universal del cautiverio, la manipulación y la brutalidad humana. Pero, al mismo tiempo, la historia de Elisabeth y sus hijos también representa la resistencia del espíritu humano. A pesar de haber nacido y crecido en la oscuridad, los niños aprendieron a reír, a soñar, a amar. A pesar de haber sido humillada y quebrada, Elisabeth encontró la fuerza para sobrevivir y proteger a sus hijos. Y cuando la oportunidad se presentó, tuvo el valor de liberarse y denunciar. Este caso nos deja varias lecciones. La necesidad de escuchar y atender las señales de alerta. La urgencia de reforzar la protección a víctimas de violencia intrafamiliar. El deber de las instituciones de actuar con firmeza, sin burocracia ni indiferencia. Y, sobre todo, la importancia de no callar nunca frente a la injusticia. El mundo conoció el nombre de Fritzl por el horror, pero es fundamental que también se recuerde el nombre de Elisabeth Fritzl, una mujer que, tras casi un cuarto de siglo de cautiverio, emergió de la oscuridad para reclamar su vida y la de sus hijos. Su resiliencia es un testimonio de que, incluso en los lugares más sombríos, puede sobrevivir la esperanza. Este documental llega a su fin, pero la reflexión debe continuar. Porque el caso Fritzl no es solo una historia del pasado, es una advertencia para el presente y para el futuro. Y ahora, si este relato te conmovió y crees que debe llegar a más personas, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita y dejar tu comentario.
Comparte este vídeo para que más personas reflexionen sobre lo ocurrido y juntos mantengamos viva la memoria de las víctimas. Recordemos siempre que contar estas historias no es un acto de morbo, sino de memoria y de compromiso con la justicia. Así termina nuestro viaje al fondo del caso Fritzl, una historia de horror, silencio y finalmente, de supervivencia.